La próxima conferencia estará a cargo de Steve Rainville, CEO de Chatwin, quien nos brindará la ponencia Artificial Intelligence in Cybersecurity, Mind the Gap. Steve tiene más de 20 años de experiencia en tecnología de la información, 15 específicamente en servicios de seguridad de TI. Su experiencia abarca servicios de seguridad cibernética, incluida la planificación y optimización del Centro de Operaciones de Seguridad, implementaciones de soluciones SIEM y análisis de seguridad para organizaciones canadienses y globales. Esta charla es una charla en inglés, pero vamos a tener un traductor simultáneo para que todos puedan entender. Y antes de iniciar, les recuerdo que con estos códigos QR pueden descargar la aplicación para que hagan todas las preguntas que tengan, en este caso, a Steve. Adelante, Steve. Gracias. All right. Thank you. By the way, thanks to Danielle for simultaneous translation, so I will take my time for this presentation. Actually, it would help if I had El puntero. La presentación. No, the remote. This is it. They are uploading the presentation. Okay. Also, I'm the CEO of CyDef, not Chatwin. I guess my partner, Freddie Gonzalez, would be a little surprised of the change. Soy, por cierto, el CEO de CyDef, no de Chatwin, y el experto sobre ciberseguridad. Uno, dos. I think this one is louder. Let me see. Uno, dos. Yeah, take this one. Sí, funciona. Lo que pasa es que el volumen de este está más bajito. 1, 2. All right. Uno. Hola. Vamos a dar un pequeño minuto, que hay unos problemas técnicos, pero ya vamos a iniciar con la conferencia. Daniel, while we're waiting for the presentation, maybe we'll just start with an overview. Y mientras esperamos por la presentación, vamos a darles una visión general de la compañía. The presentation and the content that's going to be shown today El contenido de la presentación que les voy a mostrar el día de hoy is to talk about how, as vendors, as the cybersecurity industry, we try to promote artificial intelligence as this silver bullet that can solve all your problems. La idea de la presentación será presentar cómo nosotros como proveedores en el mundo de la ciberseguridad consideramos a la inteligencia artificial como la especie de bala de plata en términos de proveer seguridad en nuestros entornos. The reality is that artificial intelligence and machine learning are useful to go through a large volume of information, but it doesn't replace humans. It won't replace humans anytime soon. So what do we do about it in the meantime? Y la verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, es muy buena, pero no va a reemplazar a los humanos ni ahora ni en el futuro cercano, porque siempre dejará ciertas brechas. So that's what we'll go through and explain a bit of our technology, what we provide at CyDef, and the professional services that come with it, and how we believe we have a different approach to solve this problem. Y nosotros en CyDef vamos a hablar sobre cómo, como profesionales de la ciberseguridad,
Trabajamos para cerrar esas brechas que quedan pendientes con la inteligencia artificial y cuál es el aporte que podemos hacer como firma de seguridad hacia ustedes. The excitement is building. Two minutes. 2 minutes. Thanks for your patience. Ya, ahí está. Good thing we still have USB keys. All right. So, the content will be in Spanish. El contenido estará en español. All right. Sí. Everyone can hear me? Todo el mundo me Microphone's escucha. good? Thank you. Bien. All right. So, let's start. We have the basics, antivirus. It's been in use for a long time. Tenemos las bases. Los antivirus han sido usados por muchísimo tiempo ya. Antivirus is a good thing. It's fully automated, requires few resources, and very rarely makes mistakes. Los antivirus son muy útiles, son completamente automatizados, tienen muy buenos recursos y rara vez cometen errores. And by mistakes, I mean it's not going to terminate a process that your business needs. It's not going to cause harm to your computer systems. That is the way they've been configured. So automation, and it works. Y por errores lo que quiero decir es que un antivirus nunca va a terminar un proceso esencial para su negocio, no va a eliminar un archivo necesario para su actividad económica. Simplemente en sentido de automatización funcionan excelente. The disadvantage with an antivirus is that it has a gap. It can't find all the threats. El problema con los antivirus es que hay una brecha, no pueden encontrar todas las amenazas And sometimes it can't take action. y a veces no pueden tomar acción. For example, Stuxnet. If people were to run an anti-malware scan on this virus, you would actually cause problems to the nuclear power plant. Por ejemplo. Not something you want to do. Stuxnet, si una persona corriera un antivirus en contra de este gusano, básicamente crearía problemas en todas las estructuras esenciales del sistema, causaría un fallo ejecutar el antivirus. And so, with the antivirus, it either terminates processes or it does nothing. So, what do we do with the gap? Con el antivirus básicamente o se extermina el proceso o no hace nada. Entonces, ¿qué hacemos con esa brecha? The vendors have come up with a new terminology, endpoint detection and response. Los proveedores de servicios han ideado una nueva terminología que es la detección y respuesta de usuarios finales. And so we need to understand, is this the actual second line of defense? Y hay que entender si esta realmente es la segunda línea de defensa. There are three different types of detection models. Hay tres tipos de modelos de detección diferentes. The first one, used by antivirus, a signature, easy, yes or no. El primero es el que utilizan los antivirus, fácil, la firma o huellas digitales, sí o no.
The second one are rules that security experts build. Conditions 1, 2, 3, respond. El segundo son condiciones que crean los expertos en seguridad. Se cumplen condición 1, 2 y 3, hay una respuesta. The third one is deep neural networks, AI. El tercero es lo que conocemos como inteligencia artificial, redes neurológicas profundas. The challenge with the third one is that people, the experts in AI, do not control the network. El reto en esto es que los expertos, las personas que diseñan esta inteligencia artificial, no controlan los procesos de esta red neurológica. Which is the reason you have to build strong links in AI to trust what you're going to do with the results. Y esta es la razón por la que hay que construir enlaces muy fuertes y seguros en inteligencia artificial para poder confiar completamente en el proceso que realicen. Which brings us to the next level. We have our antivirus, we have our EDR. Y esto nos lleva al próximo nivel. Tenemos el antivirus y luego tenemos el EDR. We're reducing the gap. Estamos reduciendo la brecha. The problem is, actually, with the EDRs, their response can be two things. Los EDR tienen un problema. Su respuesta puede ser una de dos cosas. Terminate a process, take care of the threat, Terminar un proceso, abordar la amenaza. and if I don't know and not confident enough, generate an alert. Y si no tienen suficiente confianza en exterminar, generan una alerta. The other part that we don't tell you is that an EDR has a third option. Ignore. Don't do anything. La otra parte que generalmente no se discute es que un EDR tiene una tercera opción, ignorar, hacer nada. So, what do we do when we don't respond? Entonces, ¿qué hacemos cuando no respondemos? We generate alerts. That's what an EDR does. Generamos alertas. Eso es lo que hace el EDR. I know we're going slowly, but bear with me. Sé que vamos un poco lento, pero ténganme paciencia. These alerts require specialists to analyze, and there's a lot of them. Esas alertas requieren análisis de expertos y hay demasiadas de ellas. So what do you do if you don't have the time and expertise? Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos el tiempo y los expertos para hacerlo? You go from EDR to MDR. Pasamos de EDR a MDR. So you ask a team of security professionals to take care of this for you. Usted le solicita un equipo de expertos en seguridad que se encargue de esta parte por usted. So far, it makes sense, right? You get the right people to do the job. There's one problem. Hasta ahora todo tiene sentido. Usted busca a la persona correcta para que haga el trabajo. Pero hay un problema. You haven't changed the technology. No han cambiado la tecnología. So you've just taken security experts to look at the alerts. Entonces usted simplemente tomó un experto en seguridad para analizar las alertas. There are still many alerts. They still have to do the work, and they may not get to a decision of should I respond to a threat. Aún hay demasiadas alertas, aún tienen que hacer el trabajo y tal vez ni siquiera puedan llegar a la conclusión de tomar una acción con esa alerta. And then there's always the part where if the EDR doesn't generate an alert because it doesn't have enough data, what do you do? Y queda el hecho de que si el EDR no tiene suficientes datos para generar una alerta, entonces ¿qué hacemos? So this brings us to the question. You've outsourced your cybersecurity monitoring to a firm. What's their level of service? Y esto nos trae una pregunta. Usted tercerizó el servicio de análisis de alertas para la seguridad de su negocio. ¿Qué nivel de servicio pueden dar? And so here's a diagram. You can see different versions of this, but trying to explain from start to finish what the service should provide. Y este es un diagrama que les muestra de principio a fin qué debería proporcionar dicho servicio. You start at the left with your devices, sending information to the cloud. It must be analyzed. And then at step 6, someone decides you have an incident. Empiezan con los dispositivos, generan información, esto se envía a la nube en donde se almacenan los datos y luego de confirmar esto llegamos al paso 6 en donde un experto tiene que decidir si tomar una acción con esto. So what many providers may not be telling you
or wanting you to notice, where does your SLA start? Does it start when a human decides you have an incident? Y esto es algo que muchos proveedores no quieren que ustedes sepan. ¿Dónde empieza este proceso? ¿Empieza cuando un humano decide que hay que hacer un servicio? So if you have a service provider today that says we offer 30-minute responses, Y si usted tiene, por ejemplo, un proveedor que dice, le aseguramos una respuesta en 30 minutos. they're talking about number 6. Están hablando del número 6. You don't know if they took 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 months to find the incident. Usted no sabe si ese proveedor le tomó 5 minutos, 30 minutos, una semana, 5 meses en llegar al paso 6. So how do we do better? How do we ¿Cómo do hacemos eso? different? ¿Cómo somos diferentes? We've built Smart Monitor with a people, process, and technology in mind, the combination. Nosotros construimos Smart Monitor con una combinación de monitoreo de procesos y personas combinadas. So this is a quick summary just to show where we're at. We have the antivirus, we have our EDR, and we have a gap. Y esto es un pequeño resumen para entender cómo procesamos la información. Tenemos el antivirus, tenemos el EDR y tenemos la brecha, por supuesto. Where we can come in is for that gap, because we have a different process, we can eliminate the unknowns. En donde nosotros entramos como SciDev es precisamente en la brecha, porque tenemos un proceso para abordarla. And how we do this is quite simple. Y la manera de hacerlo es súper simple. We look at your computer activity Nosotros analizamos su actividad en las computadoras and ask one question. y hacemos una pregunta. Is it legitimate business activity that we see? ¿Eso es una actividad legítima del negocio que estamos viendo? Because every day you work with your technology to do business. Porque todos los días ustedes trabajan con su tecnología para realizar una actividad de negocios. If it's not business, it might be malicious or a policy violation. Si no es de negocios, puede ser una actividad maliciosa o una violación de sus políticas. And so we monitor 100% of all computer activity. Y nosotros monitoreamos entonces el 100% de todas las actividades de una computadora. And we have to put all that activity in one of three categories: good, policy violation, malicious activity. Y nosotros colocamos toda esta actividad en 3 categorías: buena, violación de políticas o maliciosa. And there's no exceptions. Y no hay excepciones. So we eliminate the gap, Entonces nosotros eliminamos la brecha. which means essentially we have a different way of doing detection and response. Lo que quiere decir que tenemos una forma diferente de hacer detección y respuesta. So if we compare ourselves to the competition, the industry, Si nosotros nos comparáramos con la competencia, con la industria, you'll hear the industry talk about their enemies, the tactics, the techniques, what they can exploit in your environment. ellos hablan de sus enemigos, las tácticas, sus técnicas, qué pueden hacer para explotar estas debilidades. All of this is very complex and costly for you as a customer to maintain. Todo eso es extremadamente complejo y costoso para ustedes como cliente mantener. And in the end, doesn't eliminate the gap. Y al final no elimina la brecha. Our approach Nuestro enfoque is to look at, are you using your computers for business purposes? es analizar, ustedes están utilizando sus computadoras para asuntos del negocio. If you are, everything's good. Si lo están haciendo así, todo está bien. If it's not matching business activity, we need to investigate and respond. Si no concuerda con una actividad del negocio, entonces investigamos y respondemos. Malicious activity will be taken care of by us. Estas actividades maliciosas serán resueltas por nosotros. For policy violations, you have the opportunity to improve your training and your policies for your teams.
Para violaciones de sus políticas, ustedes tendrán la oportunidad de mejorar o cambiar los entrenamientos y capacitaciones de las políticas con su equipo. Because in the end, that's the objective, long-term improvement of your cybersecurity. Porque al final eso es lo importante, una mejora a largo plazo continua de su ciberseguridad. And better results together. Y obtener mejores resultados juntos. Thank you for your patience and your time. And if you have any questions, I'm at the Chatwin booth. Be happy to answer your questions. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Y cualquier pregunta que tengan estaremos en el stand de Chatwin a su servicio. Gracias.